Bueno, la cortina lo anuncia. Es el momento de nuestro ministro de Economía, el señor Gabriel Esmale. Bueno, Mario lo decía cuando hizo su introducción, que la recuperación del poder adquisitivo es clave para que gran parte de la economía pueda repuntar. Sobre todo, estamos hablando de lo relacionado con consumo masivo. Se dio a conocer un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el IARAF, donde solo 2 grupos poblacionales tuvieron un aumento de ingreso en términos reales en lo que va a la presidencia de Javier Milei. Es decir, se tomó solamente el periodo de Javier Milei como presidente. Recordemos que ya lleva 2 años, ¿sí? Como presidente. Cuando te digo en términos reales, ¿qué significa? Significa que su ingreso superó a la inflación. ¿Estamos? Después, ya sé lo que me van a decir. Cuando les diga a uno de los grupos, me van a decir, pero es una miseria. Sí, igual. Pero el ingreso superó. De los 6 grupos analizados, 5 perdieron poder adquisitivo y solamente 1 mejoró entre el 23 y el 25. Y el que mejoró es el caso de los receptores de la Asignación Universal por Hijo, la AUH. Esto es el análisis comparativo entre los ingresos reales del 2023 y del 2025, y para hacer el análisis se tomó como base de datos del ANSES, del INDEC y del Banco Central de la República Argentina. En cambio, cuando se hace el análisis comparativo entre los ingresos acumulados de los últimos 25 meses, se tiene que mientras los receptores de la AUH y los jubilados que cobran la mínima tuvieron una mejora. Mucho mejor los de la AUH. Los jubilados, ¿por qué? Porque recordemos que los jubilados te aumenta la jubilación de acuerdo a la inflación, pero después le metieron el bono, que iba por arriba de la inflación. Entonces, eso fue, por eso se mide que está por arriba de lo que subió la inflación. Cuando el análisis comparativo se hace, repito, entre los ingresos acumulados de los últimos 25 meses, los jubilados con haber mínimo y bono fueron los de la AUH, los que superaron a la inflación. En cambio, los trabajadores privados registrados, los empleados públicos, tanto provinciales como nacionales, sus salarios perdieron con respecto a la inflación. Y ahí es donde estamos ubicados la mayoría de la gente, de la mayoría de los argentinos. La pérdida acumulada real la tuvieron los empleados públicos nacionales, que perdieron en 25 meses el equivalente a 7 ingresos reales desde noviembre del 2023. En concreto, los salarios de los trabajadores privados registrados habían finalizado el 2025 con una pérdida acumulada del poder adquisitivo que equivalente al 80% del poder adquisitivo del mes de noviembre del 23. Esto es, en números, te estoy poniendo en números lo que venimos diciendo acá, que los bolsillos están flacos. Ese es el caso. En el caso de los jubilados que cobran el haber solamente, el haber básico, el fin del año 2025 habría significado un aumento real acumulado de 0,8 haberes comparado con noviembre del 23, exactamente opuesto al caso de los trabajadores registrados. Por el contrario, los jubilados que cobran el haber mínimo más el bono compensatorio, ¿sí?, tuvieron 1,4 ingresos reales desde noviembre del 2023. De cara hacia el 2026, ¿qué es lo que esperamos nosotros? No esperamos grandes cambios significativos en estas tendencias del poder adquisitivo de los 6 grupos de receptores dependientes de ingresos. Con el descenso de la inflación seguramente habrá una leve suba real de los haberes jubilatorios, que dado el bono de 70.000 pesos, que está congelado en eso, no va a compensar la pérdida real de los ingresos de los jubilados, pero ayuda. En el sector privado, el mayor margen va a estar en los sectores económicos que lideren el aumento de la actividad, siendo clave la puja por la distribución del mayor PBI real entre trabajadores y empleados. ¿Esto qué significa?
que aquellos que trabajan en el sector hidrocarburo seguramente tengan algún aumento salarial por encima de los otros sectores. ¿Sí? Entonces, ahí sí puede haber una recomposición salarial. En cambio, el resto, vamos a llamar empleado de comercio, que es la mayoría de los empleados trabajan en ese rubro, no vemos que le vayan a ganar a la inflación. Esto de cara al 2026. Bueno, Sí. cambiamos de tema. A ver. Este tema lo tengo de hace rato, es un tema que me encantó porque conseguimos datos. Los datos son de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas, la CAPIA, ¿sí? Donde Argentina confirmó en el 2025 su liderazgo mundial. Somos los primeros en el mundo en el consumo de huevos. Somos los que más huevos consume en el mundo, con un promedio de 398, casi 400 huevos por habitante por año. Che, ¿escuchaste? Te comés 400 huevos en el año. ¿Sí? Este es el dato. Esto representó inclusive casi un 10% más que en el año 2024. Te vuelvo a decir, estos son datos de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas, y CAPIA destacó que el año pasado fue muy bueno para la avicultura de postura, así se la llama, ¿sí? Los que ponen huevos cuando tienen los criaderos de huevos, no de pollitos, que ya se venía con un envión muy bueno el año 2024, en que los 2 años del sector, entre los 2 años, en el 2024 había crecido y el 2025, si tomamos los 2 años de crecimiento, un 18% más de huevos estamos comiendo. Si bien hubo algunos indicadores negativos al inicio del 24 y en los últimos meses del 25, los meses del medio fueron muy buenos. El consumo interno sigue siendo fuerte de huevos, sostenido, el cual se lleva de hace más de 3 años el 98% de la producción local. Es decir, prácticamente todos los huevos que se producen en la República Argentina los consumimos los argentinos. Y las importaciones formales, ¿sí? Vamos a llamarlo así, yo le agregaría informales también, porque hay contrabando a países vecinos especialmente, fueron el 0,7% de la producción nacional, ¿sí? Con lo cual prácticamente no exportamos huevos, ni traemos de afuera. Se pasó de producir 17.400 millones de huevos en el año 2024, ¿sí? A unos 553 huevos producidos por segundo. En la República Argentina, 553 huevos por segundo se producen en la República Argentina. Y pasamos en el 24 y en el 25 pasamos a 19 millones de huevos, los que nos da 610 huevos por segundo se producen en la República Argentina. ¿Cuántas gallinas tenemos que tener para poner esa cantidad de huevos? Casi 63 millones de gallinas. 63 millones de gallinas. 63 millones de gallinas. En todo el país. La mayoría de los establecimientos de estos que se llaman ponedoras, sí se concentran en la provincia de Buenos Aires, que tiene el 40%, con un poco más de 25 millones de gallinas están en la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, la realidad del productor muestra una caída de más del 60% en los ingresos respecto de mayo, cuando se le abonaba por un maple de 30 huevos 5.600 pesos frente a los 3.500 que cobra en la actualidad, con una inflación de los costos productivos del 40%. Es decir, el sector, ¿cómo está el sector? Y el sector está mal, porque los costos le siguen subiendo y el precio de la venta por ahí no puede subirlo. Esa es la realidad. Lo grave de esto es que muchos puntos de venta no han trasladado al consumidor los precios, al distribuidor o al comercio minorista,
y se queda con comiendo el aumento de los costos. El resultado anual ha logrado amortiguar la caída sostenida que comenzó en mayo, del año pasado, se extendió durante gran parte del segundo semestre en un escenario donde está marcado por la debilidad del consumo en general, la pérdida del poder adquisitivo de los hogares, la cautela de los hogares. Chicos, en algo somos los mejores. ¿En qué? En consumo de huevo. Estamos arriba. Estamos arriba. Bueno, es todo. Es todo por hoy. Lo dijo nuestro ministro de Economía, el señor Gabriel Esmale, a las 8:01.